imagen mental de todo lo que puede hacer o no una función. A medida que nosotros la recibimos a la función en manera algebraica, como están aquí en el enunciado del trabajo práctico 2, no vemos la curva y no vemos su comportamiento. O sea, no sabemos qué pasa cuando se va a menos infinito, a más infinito, cuando llega a cero, si hay alguna irregularidad en el dominio, no vemos nada. No sabemos en qué parte de la curva nos sería útil el proceso que queremos implementar. Entonces, todas esas cosas se las va a dilucidar y a ver cuando hagamos el análisis de la función. Esto del análisis es una herramienta muy poderosa y hay que aprenderla rápido. Tiene muchos detalles y no va a terminar el curso de análisis 1 y van a seguir aprendiendo. Esto no para más. Así que ahora vamos a ver. Vamos a iniciar el estudio con el trabajo práctico número 2, ejercicio 1 y el apartado A del ejercicio 1, que es una función polinómica de grado 2. Ya en las clases anteriores habíamos dicho de que en ese tipo de funciones teníamos una gran ventaja, que ya sabíamos que su dominio era, ¿cuál era? Todos los reales. Todos los reales, exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es ir escribiendo esto. Entonces tenemos, esto es... ¿por qué me escribe así? A ver. Ah, acá está el problema. Ahora sí. Bueno, teníamos que la función era... ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Es 3x² menos 6x. Esto es un polinomio de grado 2, no tiene el término independiente, así que yo a esto lo puedo factoriar sacando factor común x y me queda x menos 2 acá. Está bien factoriado, lo podría hacer con Bhaskara, aún sin tener el término independiente, me tiene que salir igual. Recuerdan que este 3, que está multiplicando al x al cuadrado, que es el x de mayor índice, sobrevive a la factorización y después queda esto que es igual a x menos 0, ese es el equivalente a x, y x menos 2. Ahí están las dos raíces. O sea, una raíz es 0, perdón, y la otra es 2. Y eso, cuando nosotros lo vayamos a graficar, a ver, perdón, vamos a escribir bien esto. Cuando lo vayamos a graficar, vamos a tener un punto aquí y otro punto en 2. Ya están marcados los dos puntos, ¿sí? ¿Se entiende? A ver, lo vamos a hacer más fuerte. Ahí están los dos puntos en el eje X, donde es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a averiguar primero el dominio. En todo estudio de función hay que llevar un orden. El orden es, lo primero que hay que hacer es sacar el dominio de f. Y habíamos dicho que este dominio era todos los reales. O sea que los valores válidos para esta expresión matemática, para la variable x, es cualquier número que pertenezca a la recta de los reales. O sea que este eje o x
tiene validez, la función tiene validez desde menos infinito a más infinito. El segundo punto, vamos a trabajar con la intersección con los dos ejes. Con el OX igualamos la función 3x cuadrado menos 6x, la igualamos a 0, y de ahí sacamos los 2x. Ya lo habíamos hecho aquí. Entonces nos queda que en x1 igual a 0 y en x2 igual a 2, esos son las intersecciones con el eje x. Y están marcadas en el gráfico. Ahora, la intersección con el eje OY, bueno, esto que aparece acá viene de intersectar la función f de x igual a y igual a 3x cuadrado menos 6x, la intersectamos con y igual a 0, que es la ecuación del eje OX. Y cuando intersectamos con el eje OY, tenemos que poner f de x igual a y igual a 3x cuadrado menos 6x, y acá x igual a 0, que es la ecuación del eje OY. El eje vertical es igual a x igual a 0. Cuando ponemos x igual a 0 aquí y aquí, entonces nos queda que y es igual a 0. O sea que esa es la intersección en el eje y, en el vertical, que coincide con una de las dos que hemos visto en el eje horizontal. Eso significa que la curva pasa por el origen. Nada más que eso, ¿sí? Bueno, esto, como es una ecuación cuadrática, yo les cuento que esto es equivalente a una parábola. Y la parábola tiene o esta forma o esta forma. O sea, se abre hacia abajo o se abre hacia arriba. Cuando el término cuadrático es positivo, entonces se abre para arriba. Y cuando el término cuadrático es negativo, se abre para abajo. Como este es positivo, se abre hacia arriba. Y entonces, en 1, que es la mitad del segmento 0,2, justo la mitad es 1, si ponemos 1 en la función, vamos a tener así. Para x igual a 1, f de x va a ser igual a menos 3, perdón, a 3 por 1, menos 6 por 1. Esto es igual a 3 menos 6 igual a menos 3. Quiere decir que en 1 menos 3 tengo un punto de la función. Con esos 3 puntos yo ya me doy cuenta que la parábola tiene más o menos esta forma. Perdón, vamos a escribir mejor. Fiero me ha salido, pero bueno, a ver, vamos a hacer un nuevo intento. Más o menos así. Profe, ¿de dónde sacó el x igual a 1? El 1 es la mitad entre 0 y 2, que son las dos raíces acá. Como es una parábola, yo sé que donde corta el eje de las x en la mitad está
el eje de la parábola. Ese sería H, profe. Ya. Este sería el eje de la parábola. Está en x igual a 1. H, ¿verdad? ¿Cómo? Se lo conoce como H. Se lo conoce como H. Eso lo van a ver con más detalle en álgebra. No les quiero dar la teoría de álgebra porque en el estudio de cónica esto lo van a ver en detalle. Pero basta con que ustedes sepan que el punto medio entre los dos cortes de la X nos da el eje de la parábola y sobre ese eje está el vértice. Que sería el eje de simetría. Exacto, es el eje de simetría de la parábola. Bien. Que es distinto cuando vemos la simetría par o impar de la función, que ese es el punto 3. Paridad. Para el estudio de paridad, fíjense, primero dominio, segundo intersección con los ejes, tercero paridad. Nosotros tenemos que si f de x es igual a f de menos x, la función es par. ¿Qué significa par? Que está reflejada en el eje de las y. El eje de la y actúa como un espejo, entonces la curva para un lado es idéntica para el otro. Y cuando f de menos x es igual a menos f de x, la función es impar. ¿Qué significa impar? Significa que está simétrica respecto del origen. O sea, si la curva es así, se refleja respecto al origen de esta manera, entonces ahí es impar. Eso significa que un punto aquí tiene su correspondiente simétrico acá y un punto acá tiene su correspondiente simétrico aquí. En cambio acá los correspondientes simétricos son así, paralelos al eje X. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué analizamos? Nos podemos ahorrar mucho trabajo analizando esto que es común para los dos, f de menos x. Y vemos a qué llegamos. En este caso, nosotros ponemos f de menos x igual, esta es la manera, 3 por menos x, reemplazamos la x por menos x, menos 6 por menos x. Y esto va a ser igual a 3x cuadrado más 6x. Esto es distinto de f de x y además es distinto de menos f de x. No puedo hacer nada. Esta función no tiene, esa es la conclusión, no tiene paridad o simetría, ¿sí? ¿Cómo sería la función menos f de x? ¿Cómo sería escrita? Expresada. Y aquí la escribí. Así la escribí. He reemplazado cada x por menos x. Bien, ya entendí. Bien, no tiene paridad o simetría. Par ni impar. Sin embargo, fíjense que en este caso en particular, la parábola tiene simetría, tiene un eje de simetría. Nada más que ese eje de simetría no coincide con el eje Y. Entonces, respecto del eje Y no tiene paridad. ¿Se entiende la idea? Está en el eje Y justo y el eje de simetría sería par, ¿verdad? Exacto. Esa es una muy buena conclusión. Bien. Bueno, ya hemos estudiado entonces el tema de la simetría. Veamos qué más pide el enunciado. El enunciado pide dominio, rango, intersección con los ejes, nada más que esas cosas.
Veamos el rango. Volvemos a entrar al mismo enlace, ¿verdad? Sí, volvemos a entrar al mismo enlace. ¿Y ya se corta? No, en 5 minutos se va a cortar. Ah, Bueno, fíjense acá, ¿qué valores del eje Y toma? Ya en el gráfico, ustedes están viendo, y esto del gráfico, ustedes sacan el rango de la función. -3. de -3 a infinito. ¿Al menos 3 lo toma o no lo toma? Sí. Sí lo toma, entonces va corchete. En el infinito positivo nunca va corchete, va paréntesis. Ese es el rango de la función, desde -3 a infinito. O sea que los valores de Y, que constituyen el conjunto del rango, están acá. O sea, -2 pertenece, -1 pertenece, 0 también, 1, 2, 3, 4, hasta infinito. Todos esos valores de Y, la función los tiene. Y en X viene desde menos infinito hasta más infinito. O sea que tiene los reales. Que es lo que habíamos puesto acá en el primer punto, que lo habíamos simplificado diciendo que el dominio es los reales porque es una función polinómica. Bien. Ya hemos hecho el A. Vamos a ir haciendo el B. ¿Ya han copiado todo? ¿Profe? Sí. A mí no me queda claro el punto 2. Es como que todavía no le hallo la mano. El punto 2, ¿te estás refiriendo a la intersección con los ejes? Sí, aquí el orden que tiene este puesto, punto 1, Sí. punto 2. Esto quiere decir intersección con el eje o X. Cuando nosotros hablamos de intersección de curvas, es una llave, como en álgebra, donde todas las ecuaciones que se intersectan, lo que te dan con la llave es el punto de intersección. Entonces, esta ecuación Y igual a 0, ¿la ves? Sí. Esa es la ecuación del eje o X. Y la función. Cuando yo hago así, significa que el Y vale 0, entonces en esta ecuación cambio el Y por 0 y me queda esto que está acá arriba. O sea, 3x cuadrado menos 6x igual a 0. Cuando yo resuelvo eso, que es una ecuación segundo grado, la puedo resolver así, factoreando directamente. 3x por x menos 2. O, ¿qué significa esto? O puedo hacerlo por Bhaskara y me van a salir estas dos raíces. O sea que la parábola está cortando al eje de la x en dos puntos, en el 0 y en el 2. Y es lo que dibujé acá. Ah, bien. ¿Sí? Bien. Y cuando Ahí hago voy la bien. intersección del eje o Y, es la misma función, pero con x igual a 0, que es la ecuación del eje o Y. Entonces pongo x en lugar de x pongo 0. ¿Y qué me da? Me da y igual a 0. Quiere decir que este mismo punto, que también corta el eje Y en ese punto. En el mismo punto de la X. De las X. Eso se da únicamente en el origen, ¿no? Profe, bien. el dominio son todos los reales porque la recta se va abriendo. La parábola se va La abriendo. parábola. Sí, Perdón. por eso es todo lo real. Además que ya hemos dicho, todo lo que es polinomio son los reales. ¿Y cuándo decimos que es un polinomio? Cuando estos exponentes son números enteros. Mm. Cuando tenemos números fraccionarios en esos exponentes ya no es un polinomio, sino que es una función irracional. Ya vamos a ver un ejemplo de eso, ¿sí? Bueno, vamos a ver un ejercicio más de estos, ¿sí? Y los otros los van a desarrollar ustedes y cuando se traben van a ir y van a preguntar en el grupo de WhatsApp y ahí le vamos a contestar. ¿Está claro? Profe, ¿este práctico está en el aula virtual?
El enunciado sí. Ajá. ¿Por qué todavía no lo ha visto? No. Va. Tiene que verlo. No tengo ni idea, profe. Profe, ¿podría ¿Cómo? dar el ejemplo E o F? A ver, vamos a ver cuál es. Bueno, el ejemplo E es una, es una función en dos ramas. Pero antes les quiero mostrar una cosa. Profe, queda menos de 3 minutos. Bueno, gracias. Fíjense esto. Yo pongo acá. ¿Lo conocen al GeoGebra? Sí, profe. Bien. Voy a poner la función a minúscula entre paréntesis x, o sea, a de x igual a 3x al cuadrado menos 6x. Cuando yo doy enter, fíjense lo que me da. Ahí está la parábola. Está el punto acá, que es el vértice, está el punto acá de intersección al eje X y el eje Y, y el rango es de 3, de menos 3 a más infinito, y el rango y el dominio son los infinitos. ¿Está bien? ¿La están ¿Qué viendo? aparece el rango en GeoGebra, profe, o el dominio? En el GeoGebra lo pueden sacar así y con eso verifican lo que ustedes han encontrado con la parte algebraica. No se mientan, o sea, esto va a servir para que ustedes entiendan si lo han hecho bien o no. El Claro, para procedimiento que yo corroborar. sugiero, ¿cómo? Para corroborar que esté bien el ejercicio. Exacto, el procedimiento que yo sugiero es que ustedes lo hagan al ejercicio a partir de la expresión algebraica, hagan el estudio a ciegas y vayan sacando las conclusiones para ir imaginando cómo es la curva. Después la dibujan ustedes como la interpretan y después la comparan con el GeoGebra. En el GeoGebra entran la función tal cual la pusieron y entonces les va a cerciorar si está bien o no está bien lo que ustedes han hecho en el estudio de la parte algebraica. Con eso no necesitan preguntar mucho porque cuando se equivoquen va a quedar claro y van a revisar. Ahí sí, las preguntas van a ser muy precisas. Eso va a estar bueno porque van a aprender rápido y yo no voy a perder tiempo con cada uno, sino que van a venir y me preguntar, ¿esto se hace así o así? Y yo le digo, así por tal razón, punto, despachado. Y así se aprende. ¿Se entiende? Bueno, enseguida nos vamos a... Espera un momentito que se conecten todos.
¿Ya están todos conectados? Bien, ya hay 64. Perfecto. Bueno, vamos a ver el segundo ejercicio. Pero no el segundo. Vamos a ver, este es el enunciado. Tenemos en el D otra parábola. Nada más que esta parábola tiene el signo menos en el X cuadrado. Eso significa que se abre hacia abajo. Y acá tenemos una parábola acostada en el B. Esta vamos a hacer ahora. ¿Sí? Rápido, para que ustedes la vean. Un detalle que quiero que ustedes tengan claro. No se puede saltear ningún ejercicio, porque todos los ejercicios son distintos y les van a enseñar algo. Bueno, vamos a hacer entonces el B. ¿Qué no hay? Salvación, ahí está. ¿Pueden cerrar el audio? Buenísimo. Entonces esto es la raíz cuadrada de x menos 2. Bueno, acá, esto es b, f de x. A ver. Bueno, acá tenemos un tema. Imagínense que esto es igual a y. Y entonces tenemos, si elevamos ambos miembros al cuadrado, tenemos x menos 2 igual a y al cuadrado. Se simplifica la raíz cuadrada con el cuadrado. Entonces, fíjense, acá tenemos un término cuadrático y acá un término lineal. En esta estructura, en álgebra, ustedes van a aprender que son parábolas así. Si es positivo el i cuadrado, es esta. Y el coeficiente del i cuadrado es negativo, es este. Pero hay un problema. Yo acá no cumplo con la condición de función porque para este x hay dos valores de i, uno y otro. Entonces esto no es una función, es una relación. Cuando yo despejo de acá i, me queda más menos raíz de x menos 2. Y ahí yo elijo. Cuando elijo el más, y me queda así, solamente tengo la parte de la parábola, la parte superior. La voy a escribir más lindo. Y si escribo la menos, es la otra rama, también es función por sí misma, pero es la de abajo. Si yo pongo las dos como aquí, no es función. No cumple con las condiciones de función. No le puedo aplicar todos los teoremas y las cosas que tengo sabidas como herramientas para la función. Entonces, en este caso, esta rama sí es función, pero es una parábola acostada. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer el análisis. Acá ya tenemos una restricción matemática, que creo que era la tercera, que era que las raíces cuadradas o pares no podían ser menores que 0. Entonces, el contenido, el argumento de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0. En esta inecuación nos permite llegar al dominio, o sea, lo primero que queremos hacer es el dominio. Entonces, x es mayor o igual que 2 y ese es el dominio. Dominio de f igual a un conjunto que empieza en 2 y termina en más infinito. En el punto 2 buscamos la intersección con
el eje X entonces vamos a poner en una llave la función y vamos a poner la ecuación del eje X. Entonces esto nos queda 0 igual a raíz de X menos 2. Si yo elevo al cuadrado a ambos miembros, me queda 0 igual a X menos 2. Y entonces X igual a 2 es la intersección en el eje OX. Pero fíjense, yo tengo que chequear si esto pertenece al dominio. ¿Pertenece sí o no? Sí. Sí, entonces sí es una intersección. A veces lo que yo saco acá no pertenece a este dominio, entonces no es válido el resultado y la función no intersecta el eje de la X en ese punto por lo menos. Vamos a ver la intersección con el eje Y y eso implica una llave en que la función matemáticamente se intersecta con la recta X igual a 0, que es la recta vertical que coincide con el eje Y. Y entonces, al poner X igual a 0 acá, nos queda Y igual a raíz de menos 2. Esto no pertenece a los reales, entonces significa que f de x no intersecta al eje Y. ¿Se entendió? Perfecto. Esta es la manera en que se expresa. Apréndanla, cópienla, no sé qué van a hacer, pero tienen que aprender que esto es cómo se expresa para que quede claro que no hay una intersección. Ahora ustedes ya se están imaginando cómo es la función. Vamos a ver si existe la paridad. Vamos a estudiar qué pasa con la función cuando reemplazamos la x por menos x. No puedo sacar factor común, pero lo importante no es si la resuelvo, si le saco el dominio, nada. Lo importante acá es que no la puedo aproximar a f de x ni a menos f de x. Entonces, por esta razón no es par y por esta razón no es impar. Y ahora la dibujamos y recién le sacamos el rango. ¿Sí? Entonces ahora dibujemos esta función. Repasemos acá lo que veníamos viendo. Por ejemplo, teníamos en 2 un punto que sí corta en x igual a 2 la función. Y además es una parábola acostada y empieza en 2 hasta más infinito. Y esto es y. Y entonces, ¿cuál es el rango de esta función? Ahí gráficamente, ¿cuál es? De ¿Qué les 0 a parece a infinito. ustedes? De 2 a infinito. No, es de 0 a infinito. a infinito. Esta es una confusión que es común cuando uno recién se inicia. Cuando uno habla de rango, ve los valores sobre el eje Y. Y ahí puedo tomar el valor 0, este punto tiene coordenadas x igual a 2, y igual a 0. Entonces, de 2 en adelante,
puede tomar cualquier valor de i, pero positivo. Valores de i negativo no tiene. El 0, sí. Entonces el rango es 0 a infinito. El rango son valores de i y el dominio son valores de x. Y el dominio es solamente desde 2 en adelante. 1 no existe, porque si yo pongo acá x igual a 1 menos 2, me da una raíz negativa. No tiene resultado el i en los valores de los reales. ¿Se entiende ahora? Sí, sí. Perfecto. Entonces, siempre piensen en rango, ¿qué valores toma sobre el eje de la y la función? En este caso, esta curva, la vamos a poner de otro color. Tiene valores de i para acá, hasta el infinito, porque esto sigue levantando. Y valores de x solamente desde 2 a más infinito. ¿Se entiende ahora cuál es la diferencia entre rango y dominio? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a ver esta que tiene da tanto miedo. Antes vamos a ver el tema de cómo se grafica esta función en el GeoGebra. Es esta. Ahí está. Fíjense cómo se la escribe. Se pone SQRT, que en inglés quiere decir square root o raíz cuadrada, y entre paréntesis el argumento x menos 2. Yo le llamé h a la función y cuando la dibuja con la raíz cuadrada como la queremos conocer nosotros en inglés o en castellano. Está perfecta ahí, ¿la ven? Y esta es la gráfica. Si ustedes han hecho el estudio anterior y han dibujado la curva y ahora vienen y verifican con esto, ven que son iguales. ¿Sí? Bueno, dejemos esto porque lo tengo preparada con varias de las funciones. Vamos a compartir de nuevo la pizarra y vamos a borrar esto y vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver ese ejercicio que le tienen miedo ustedes, que es el E. Voy a cambiar el color. F de X está definida como dos ramas. Una rama es X más 2 sobre 2 si X es menor o igual que 3. Y la otra rama es 12 menos 2X sobre 3 si X es mayor que 3. Bueno, esto es muy interesante. Acá está especificado el dominio de la función. Cuando yo quiero sacar el dominio, va a ser igual a este intervalo unido con este intervalo. X menor o igual que 3 es menos infinito 3 y lo toma el 3. Unido con 3 sin tomarlo más infinito. Este segundo conjunto es lo mismo que X mayor que 3. Cuando yo uno estos dos conjuntos, ¿qué me da? Me da los reales. Porque me da menos infinito más infinito. Y ese es el dominio. Lo puedo escribir así, lo puedo escribir así o lo puedo escribir así.
¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Ahora veamos la intersección en los ejes. Por ejemplo. Profe, disculpe una pregunta. Fuerte. Cuando ponemos ahí que el dominio son todos los reales y ponen menos infinito, infinito, ¿qué pasa si lo toma a menos 2? ¿No sería una indeterminación? De nuevo la pregunta, no entiendo. Cuando usted pone el dominio, son todos los reales de menos infinito a infinito. ¿Qué pasa si es menos 2? ¿No quedaría 0 dividido en 2? ¿Y 0 qué? ¿Un número real? Pero no sería una... Ah, no sé, claro, sería 0. Claro, No, porque yo pensaba no que está era en el una denominador. indeterminación, claro. Yo como no tengo, me abuso de esto porque no tengo ninguna X en los denominadores. Entonces, ¿qué es esto? Yo lo puedo escribir de esta manera. Y ahí queda clarito. La verdad que tendría que haberlo hecho así desde el principio. Esto es un medio de X más 1. Y esta rama es menos 2/3 de X más 4. Esto, cuando X es menor que 3, perdón, es mayor que 3, y este es cuando X es menor o igual que 3. Acá yo me doy cuenta que son dos polinomios de grado 1, son dos rectas. Pero una recta vive en este intervalo y la otra vive en este intervalo. Son dos pedazos de recta. ¿Se tocarán? No sabemos. Estarán separadas por... No sé cómo estarán. Vamos a ver cómo quedan. Entonces vamos haciendo el análisis sistemático. Ya tenemos el dominio. Sabemos que es los reales y que no hay en ninguna de las dos ramas ninguna violación a la matemática de los reales. ¿Sí? Entonces busquemos la intersección con el eje OX. Entonces tenemos, vamos a testear y igual a un medio de X más 1 y igual a 0. Esto con el eje OX. Pero además vamos a testear la otra rama. A ver, porque yo puedo tener varios cortes en el eje de las X y las dos ramas están habilitadas para tener un corte de X. Entonces acá me queda 0 igual a un medio de X más 1. De aquí yo despejo de que X sobre 2 es igual a menos 1 y X es igual a menos 2. Este es un corte. Pero esta rama vive en los X menores o iguales que 3. O sea que esto está bien. Vamos a ver la otra rama. Es 0 igual a 3 medios de X más 4. Entonces, perdón, este es menos. Entonces, 3 medios de X es igual a 4. Y entonces, X es igual a 8 tercios. Esto tiene que pertenecer a este intervalo, porque en ese intervalo vive esta rama. Lo hace, No. 8 dividido 3 es menos de 3. Entonces, en esta rama no está. Esto no es una intersección con el eje de las X. ¿No fue 3 medios o 2 tercios? Ah, perdón. Tiene razón, estoy calculando re mal. Vamos de nuevo.
Vamos de nuevo. Entonces este era 2/3, menos 2/3 de x. Y entonces acá 0 es igual a menos 2/3. Y entonces esto es igual 4 A menos 6 no sería igual, profe. creo que sí. Entonces x igual a 6. ¿Y 6 pertenece a este intervalo? Sí. Entonces, sí es. Tenemos dos cortes en el eje de las x. Ahora, en la intersección con el eje OI, para que sea función solamente puedo tener un corte. ¿Cuál de estas dos ramas puede cortar al eje de las y? Esta rama. Porque aquí está x igual a 0. Dentro de este intervalo está x igual a 0. Entonces, ahí, en esta rama, que es la que pertenece a la primera rama, es la única que yo puedo testear con x igual a 0. ¿Y qué me da? Y igual a 1. Cuando yo pongo x igual a 0 acá, desaparece este sumando y me queda y igual a 1. Y esta es la intersección con el eje OI. Bueno, ya tengo varios datos. ¿Qué pasa con la paridad? Tenemos f de menos x va a ser igual a menos, un medio de menos x. Más 1. Y acá va a ser menos 2/3 de menos x más 4. Y esto es distinto de un medio de x más 1. Y esto es distinto de menos 2/3 de x más 4. Entonces, no es par ni impar. A ver, vamos a hacerlo más claro a esto. Es distinto de esto y también es distinto de menos un medio de x menos 1, que sería menos f de x. Y la de abajo es distinto de menos 2/3 de x más 4, que es f de x, y es distinto de 2/3 de x menos 4. Que es menos f de x. Así que no es par ni impar. Bueno, dibujemos esta porquería, ¿sí? ¿Qué tenemos? En este gráfico. Tenemos puntos. En y igual a 1 hay un corte. En y igual a menos 2 hay otro. Y en x igual a 6 hay otro. Entonces, en x igual a 3, este es 6 menos 2 y 1. Acá tenemos una función. A ver, me parece que lo vamos
a borrar. Ahí está. Y en el otro tenemos que cuando x es igual a 3, menos 2 más 4 es 2. Entonces, tenemos esto. Y en este punto tenemos un punto lleno y en este una burbuja. Ahí está la gráfica. Cada una de estas rectas es una rama de la función. Vemos acá que no coinciden. Este punto es 2. Fíjense en esta rama de abajo, si yo pongo en este x3, en este x pongo 3, me da 12 menos 6, 6, dividido 3, 2. O sea, en esa rama el i vale 2. ¿Y esto cuánto vale? Eso es en la rama de arriba. Si yo pongo acá 3 más 2 son 5, dividido 2 es 2,5. O 5 medias. Y en esa rama, en la primera, es que está el igual en el 3, o sea que esa tiene el punto lleno. Y en la otra, que está solamente mayor que 3, ese punto que corresponde a la abscisa 3 está vacío. ¿Se entiende? Bueno, ahora lo veamos en el GeoGebra. ¿Cómo sería el rango ahí, profe? Ah, perdón, tienes razón. Vamos a ver el rango primero. ¿Cómo sería el rango acá? El dominio ya hemos visto que son los reales. Y aquí el rango de la función, ¿cuál sería? Bueno, ahí. Menos infinito 3. ¿Cómo? ¿No sería de menos infinito 3? No. De menos infinito hasta 2,5 Sí. y de 2,5 a infinito. No. No, eso nada más, de menos infinito a 2,5. De menos infinito a 2,5 nada más. ¿Y 2,5 lo toma o no lo toma? Lo toma. Lo toma. Sí lo toma. Profe, ¿y no va unido al otro que sería de menos infinito hasta 3 sin contarlo? Sí, pero se superponen. O sea, Lo mismo, digamos. si yo tengo un i acá, tiene valores para x aquí y para x aquí. Pero no importa que para un valor de i haya dos valores de x. Sigue siendo una función. En cambio, en este i, en este punto tiene un solo valor de i. Que está acá. En este tiene dos. Este y este. Pero más arriba no tiene nada. Un i de acá no toca a la función en ningún punto. ¿Se entiende? Desde el 2,5 al 2 hay un punto. Y desde el 2 hacia menos infinito hay dos puntos de x para cada i. Pero no importa eso. El rango sigue siendo este. Ahora veamos cómo queda GeoGebra. Fíjense, una de las ecuaciones es esta, pero esa solamente vale desde menos 3 hasta infinito. La otra ecuación es esta, pero esa vale desde 3 a menos infinito. Entonces, yo le superpongo la función ya hasta 3. Y la otra desde 3 a más infinito.
saco las rectas, porque las rectas me dicen dónde va a cortar. Por ejemplo, esta recta, dice que corta en 4 al eje Y. Por eso es más 4, es 2 tercios, menos 2 tercios de X más 4. Pero el 4 no llega porque solamente vale de 3 a más infinito esa rama. Entonces queda así. Y ahí yo tengo el punto A que sí lo toma y este punto que es vacío. Así queda la ecuación. Fíjense acá, yo escribo si corchete x es menor o igual que 3, coma, x más 2 barra 2. Esa es la función que yo definí como g sub 1. Y en la otra función la escribo tal como dice el enunciado, pero digo primero si x es mayor o igual que 3, la función es 12 menos 2x entre paréntesis dividido 3. Fantástico. Queda igual como está en el enunciado. Y GeoGebra lo resuelve magníficamente. ¿Sí? Profe, por Sí. ejemplo, si en el caso 2 del que sería menos 2 tercios X más 4, si Sí, hacemos intersección con el eje Y nos daría Y 4. claro. Pero para x igual a 0, esa función solamente vale entre 3 y más infinito. O sea que no hay posibilidades de que llegue a x igual a 0. Ah, bien. Esa es la diferencia. Ahí es donde hay que fijarse. ¿Se entendió? Sí. Bien. Si han entendido eso, vamos en coche. Apenas se desconecte, vamos a ir a la reconexión con la misma coordenada. ¿Sí? Bueno, vamos de nuevo a la gráfica. ¿Alguna duda sobre esto? Bien, vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2, ustedes tienen varias gráficas y varias fórmulas y tienen que asociarlas unas con otras. Vamos a compartir el enunciado. Ahí está el ejercicio 2. Dice, haga corresponder las funciones con su gráfica. Explique la razón de sus elecciones. No use GeoGebra, dice. Cuando dice recurso tecnológico, no use GeoGebra ni ninguna cosa así. Bueno. En la A, ¿cuál creen que corresponde de estas 4 gráficas? La A es raíz cuarta de x más 3. Nos bastaría con sacar el dominio de esa función. Lo hagamos para que ustedes vean cómo es la correspondencia. Fíjense que la función es raíz cuarta de x más 3. Entonces, como es una raíz par, nosotros tendríamos que poner x más 3 tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, x mayor o igual que menos 3. El dominio de esta función es igual a menos 3 infinito. Memoricemos eso o anotemos. Y ahora veamos de nuevo las 4 funciones. ¿Cuál creen ustedes que corresponde con ese dominio? Al primer gráfico.
Exactamente, el primer gráfico. Muy bien, muy bien. Solamente con sacar el dominio nosotros ya tenemos elementos para poder predecir cuál de estas 4 es la curva que corresponde. Efectivamente es la número I o número 1 en números romanos con letras minúsculas. ¿Lo ven ahí al número romano? Bien. Vamos a ver la B. La B es esta, menos 1 sobre X. Sería Bueno. la 2 en número romano porque serían todas las X menos el 0. Exacto. Ahí ya, esto es un alarde, no escribí nada y ya lo han entendido. Aquí el dominio de esta función en B, en esta función, lo voy a sacar al resaltado para que lo vean. El dominio es todos los reales excepto el 0 que hace que haya una división en 0. O sea, ¿cuál es la inecuación que nosotros tendríamos que hacer? Ustedes ya lo han visto mentalmente, pero yo lo voy a hacer paso a paso para enseñarles a pensar. Para todos los compañeros que no lo han visto. Sería también, profe, porque es una función fraccionaria Sí, y por lo tanto, pero lo importante es que el denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces esto es igual, el dominio de esta función es igual a los reales menos el elemento 0. ¿Y cómo era la gráfica que se correspondía? Era así. Entonces esta puede ser porque para 0 no hay ningún valor de i. No hay valor de función para x igual a 0. Cuando nosotros lo vemos al enunciado, fíjense, ¿es esta o no? Sí, profe. Perfecto. Bueno, veamos la tercera. X igual a la, X a la quinta. ¿Cuál creen ustedes que puede ser? Quedan 2. El 3. La ¿Queda tercera. esta o queda esta? ¿Cuál de las dos piensan que puede ser? ¿La 3 dicen? La 3 podría ser. Perfecto. ¿Y por qué no la 4? Porque la 4 creo que es de una exponencial, el gráfico. Era una función, la 13, porque es una función polinomio y el polinomio son todos los reales. Perfecto. Tanto en los X como en los Y. Pero la exponencial también tiene los reales como dominio. Pero esta tiene forma de exponencial. Esta 4 tiene forma de exponencial. Y ahora les explico de exponencial, porque no hemos visto esa función nosotros. Ahora bueno, entonces tenemos una función
igual a 7 elevado a la X. Cuando es del tipo, perdón, la función exponencial tiene esta forma en general. Es una constante a elevado a x. Si a es mayor que 1, la curva es así y corta en 1. Si a es menor que 1, la curva es así. ¿Se entiende? Y también corta en 1. A siempre es mayor que 0. O sea, A pertenece a un intervalo entre 0 y más infinito. Pero este intervalo se desdobla entre 0 y 1, unido con 1 sin tomarlo a 1, infinito. Esta da la curva aquella y esta da esta curva. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, 7 es mayor que 1. Estamos en este caso, es esta la curva. Ahora fijémonos en el enunciado. Esta es esa curva. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, la clase anterior nosotros habíamos hablado de las potencias de las polinomiales. ¿Se acuerdan de eso? En las potencias de polinomiales era grado 1 era una recta, grado 2 una parábola, grado 3 era lo que se llama parábola cúbica, grado 4 y grado 5 es como la grado 3, en realidad este grado 3, para hacerlo más general, tendría que ser así. Entonces, esta parábola de grado 5, esto es x a la 5. Cuando es grado 5, todos estos puntos, este y este, se amontonan en uno solo y queda una cosa así. Lo mismo pasa acá, en grado 3, este punto y este otro punto se amontonan cuando es x al cubo y este es x a la quinta. ¿Se entiende? Sí, profe. Este es el x cubo al general. Ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Esta curva es esta. Es un polinomio cúbico. Cuando todos los coeficientes son 0 excepto el a, estamos acá, ya las curvas desaparecen. Lo pueden probar con el GeoGebra. Y lo mismo pasa con x quinta. Bueno, esto es cultura general. Ahora, repasemos el siguiente concepto. Si ustedes hacen todos los ejercicios, van a poder ver la mayor parte de las funciones que vamos a usar. Si
ustedes abandonan algunos de esos ejercicios y no lo quieren hacer, va a haber algo que no han aprendido. Entonces aprovechen y hagan todos los ejercicios. Este es el set mínimo de ejercicio para aprender lo básico. Así que no salten ninguno. ¿Está claro? Vamos al ejercicio 3. Vamos a ver el enunciado. Bueno, determine dominio, intersección con los ejes, simetría, gráfica, intervalos de crecimiento, decrecimiento. Indique si la función es biunívoca. Esto está muy interesante. Pero ¿saben qué? No lo vamos a hacer. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Sí? Lo pueden ir haciendo, pero el tema de que sea biunívoca, que tenga intervalos de crecimiento o intervalos de decrecimiento, esos son conceptos que vamos a ver en la próxima clase. Pueden ir haciendo, pueden ir viéndola a la función en cada uno de, pueden verla en el GeoGebra, ver cómo queda, y después vemos los por qué desde el punto de vista algebraico, lo que tienen que aprender a manejar. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Bueno, tenemos 15 minutos para preguntas y para cosas de los ejercicios anteriores. Por ejemplo, hay un detalle que yo les quiero mostrar del ejercicio 1. Esta función es una función irracional porque tiene una raíz cúbica. ¿Cómo se resuelve eso? Si nosotros lo ponemos en el GeoGebra, les muestro cómo queda. Así queda la función y se la escribe así. X, el acento sombrerito, que indica que lo siguiente es un exponente, entre paréntesis 2/3, o sea, 2/3. Y cuando lo pone x elevado a la 2/3. Y esta es la gráfica. Esto es para que ustedes lo vean, ¿sí? Ahora vamos a ver. Profe, perdón, una pregunta. ¿La asistencia se la mandamos por el aula virtual? Traten de conectarse a la tarea asistencia. No deja, ya me fijé. ¿No se puede? No. Claro, que no nos permite, por eso. Bueno, No, entonces profe, mándenme un mensaje, por favor. Un mensaje Bueno. por el aula virtual y a mí me llega por los dos medios, por aula virtual y también como un mail de ustedes. Muy bien. Profe, ahí en el chat un chico pedía si pueden explicar el punto F del 1. ¿El punto F? Bueno, lo vamos a graficar en GeoGebra para que vean ustedes cómo les tiene que quedar. Y además lo vamos a ver al estudio. Vamos a poner cualquier letra minúscula, N, entre paréntesis X igual. ¿Están viendo cómo escribo abajo? Sí, sí se llega a ver, pero Bien. no sé si los que tienen teléfono lo van a ver muy chiquito. Bueno, no sé. Seno de X
Perdón, estoy... Ahí está. Entonces esto es igual a seno de x, y ahí pongo coma, y cuáles, díctenme ustedes el dominio de eso, ¿es menos pi o 0? Menos pi. Menos pi hasta 0, ¿verdad? Sí. Entonces ponemos menos, acá donde está a la derecha el símbolo alfa, ahí tenemos el pi, ahí también tenemos el menor o igual, x, y de nuevo menor o igual que 0. No, ahí va menor. ¿Qué no? No importa, lo único que tiene el GeoGebra es menor o igual. Fíjense lo que da, solamente un semiciclo negativo del seno. Y ahora le voy a llamar m de x igual a menos coseno, era, ¿no? O coseno positivo. A coseno positivo. Y dícteme pongo coma a partir del seno y pongo 0 menor o igual y menor o igual a pi. X, y ese X menor o igual a pi. Ahí en ese, cuando aprietan el alfa, tienen un montón de símbolos y de letras griegas. Entonces cuando le doy enter, me dibuja la otra parte. Así tiene que quedar. Voy a ir, le saco la etiqueta porque vieron que tiene una letrita y después voy a propiedades, les cambio el color, le vamos a poner rojo a ambas dos y a ambas dos en el estilo lo vamos a poner más gruesa, en 7. Fíjense cómo queda la función. Este punto voy a poner x igual a pi. Pi es 314. X igual a pi es una recta vertical. Fíjense que pasa del 3 un poquito más adelante. Es 314. Y el seno, la parte del seno llega a menos 314. Supera el menos 3. Bueno, así queda la ecuación. Ustedes la tienen que dibujar a partir de la parte algebraica. Pero esto les va enseñando cómo se hace. ¿Cómo sería el rango de esa función analíticamente? Quedaría entre menos 1 y 1. Yo voy a poner dos rectas. Pero analíticamente, igual ¿cómo a se 1 y igual a menos 1. Ahí gráficamente lo ven, ¿verdad? Que el rango es entre menos 1 y 1. Analíticamente se hace de la siguiente manera. Esto es importante, la verdad que es buena la pregunta. Seno de x cuando x pertenece a menos pi 0. Y coseno de x cuando x pertenece a 0 pi. Así era, ¿no es cierto? Sí. Bien. Si yo tengo una función g de x igual a seno de x, el dominio de g es igual a los reales. Y el rango es igual a menos 1, 1. Siempre. Y si yo tengo un g sub 2
de x igual a coseno de x, el dominio es igual a los reales y el rango también es menos 1, 1. Entonces la función seno y coseno nunca pasan de ese rango, digamos, como una Nunca. función constante. Nunca. Salvo que acá estén multiplicadas por ejemplo, 10 por seno de x, entonces va entre más 10 y menos 10. Pero el seno en sí mismo va entre menos 1 y 1 y el coseno también. ¿Estamos bien? Eso, cuando ustedes lo grafican, el seno es una cosa así. Y para allá también. Y esto va desde 1 a menos 1. El rango inalterable en esa franja. Y el dominio, todos los reales. El coseno, lo voy a dibujar acá arriba, es así. Bueno, hay una cosa muy importante. El coseno es par porque es simétrico respecto del eje Y. Y el seno es impar porque es simétrico respecto del origen. Entonces, esta es par y esta es impar. Esto es cultura general, chicos. ¿Sí? Ahora bien, en esta función de este ejercicio, el f, nos aclaran que el dominio es un pedazo nada más. Y entonces, el dominio de la función f es igual a menos pi 0 unido con 0 pi. Y ahí está. Ese es el dominio. Es la unión de los dos intervalos que están definidos ahí. ¿Se entiende? Sí, profe. Y el rango es menos 1, 1. Esto es cultura general. Así como ahora abarcamos y nos metemos en seno y coseno y vemos estos aspectos se van a repetir siempre y van a ver muchas veces seno y coseno. Así que esto lo tienen que memorizar, lo tienen que masticar bien. Cualquier duda, espero las consultas por WhatsApp. Bueno, ¿qué otra duda tienen del enunciado número 1, del enunciado del trabajo práctico número 2, ejercicio 1 y 2? El tema de la intersección con los ejes X de seno y coseno, ¿cómo se haría? Bien. Cuando ustedes agarran la calculadora, este punto en el seno intersecta el eje de las X en X igual a 0, X igual a pi, X igual a 2pi, X igual a 3pi y en general X igual a n pi. Donde n puede ser 0, puede ser un número entero. Pertenece a los enteros, significa que puede tomar un número negativo, el 0, y los números positivos enteros. ¿Sí? En todos esos puntos se da con que son múltiplos de pi. En cambio, el coseno intersecta el eje de las X en pi sobre 2, 3pi sobre 2. Entonces, X es igual a n pi menos un medio de pi. Para n igual a 1, nos da un medio de pi, o sea, pi sobre 2 que está acá. Para n igual a 2 nos da 3. Para n igual a 3 nos da 5, 5 pi sobre 2. Para n igual a 0 nos da menos pi sobre 2.
para n igual a menos 1 nos da menos 3pi sobre 2 y tiene esta fórmula. Para la intersección con el eje y, para el coseno, y es igual a 1. Y en seno, y es igual a 0. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra pregunta? Profe. Bien. Les aconsejo que hagan todos los ejercicios, todos los apartados de los ejercicios 1 y 2. Y empiecen a hacer el 3 y ayúdense con el GeoGebra y vayan sacando conclusiones y vayan pidiendo consulta. Si tienen alguna duda, pregunten. En el momento que yo pueda, contesto. Todas las preguntas las voy a contestar. Y el próximo lunes vemos el ejercicio 3 completo. Ahí les voy a enseñar lo que es biunívoca. O sea, ya la profesora les va a dar la teoría. Y entonces ahí vamos a ver cómo se maneja ese concepto, que ya van a saber lo que significa, pero nosotros vamos a aprender cómo se maneja en la práctica. ¿Sí? Bueno, chicos, gracias por asistir a la clase. Mándenme los mensajitos y espero las consultas. Chao. Bien, profe. Chao, Buenas noches. profe. Igualmente, profe, chao, hasta luego. Buenas noches.